Esta es una cápsula de Semojal. Información importante para ti en pequeñas dosis prescritas por el experto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en una cápsula informativa de nuestro Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco y al día de hoy tenemos a una invitada nuevamente de lujo. Además de que es una excelente ortopedista, es una gran amiga, la doctora Mónica Martínez Sánchez. ¿Cómo estás, Moni? Hola Pedro, gracias a todos. Les agradezco el honor de haberme considerado para este tema. Estoy muy contenta y pues yo también entre amigos, aprovechando para platicar con todos ustedes. Sí, bueno, para los que no conocen a la doctora Moni es especialista en ortopedia. Ella es egresada del Centro Médico de Ortopedia en el 2002. Es actualmente profesor titular del curso de posgrado de especialidad de ortopedia en el Hospital General Regional 45, el Ayala, y es encargada también de la clínica de politrauma y rodilla, y actualmente está haciendo un máster en la Clínica Centro de Madrid, de rodilla especialmente, ¿verdad, Moni? Sí, así es, Pedro. Muy Gracias. bien. Bueno, el tema que quiero tratar con la doctora Moni por su amplia experiencia en rodilla es sobre los estudios diagnósticos para hacer diagnóstico de gonartrosis. Cuando empezamos la especialidad, pues la radiografía era básica y creo que actualmente sigue siendo una herramienta indispensable para su diagnóstico. La cuestión es de que actualmente pues tenemos ya la resonancia, el uso de esta gran tecnología, y para mí una problemática más o menos frecuente es que muchos pacientes llegan a la consulta ya con una resonancia que solicita muchas veces el médico general y se obvia el estudio radiográfico que pues considero que es muy importante. Es lo que quisiera que la doctora Moni nos explicara. ¿Ya debemos dejar atrás la radiografía y enfocarnos solo en la resonancia? ¿O todavía es válida la radiografía o en qué casos sí, en qué casos no? ¿Nos podrías aclarar un poco esto, Moni? Sí, Pedro. Mira, creo que la radiografía nunca va a dejar de tener un valor fundamental en el abordaje diagnóstico y planificación terapéutica de los casos, ¿no? En nuestra especialidad yo creo que es la herramienta básica y de ahí Ujú, podemos partir a solicitar otros estudios complementarios o que nos esclarezcan el diagnóstico. La ujú, rodilla es una articulación muy noble. Yo considero que si tú tienes una rodilla frente a ti y tienes la capacidad de analizar desde el patrón de marcha del paciente y todo, el diagnóstico se va a ir dando por naturaleza, ¿no? ujú, La radiografía, sin embargo, creo que en nuestro medio, en la práctica institucional, es la ujú. herramienta primordial e indispensable. Y en Sí, la práctica privada también es muy necesaria porque nos habla desde una situación que viene una alineación ujú, alterada del eje ujú, de carga de la extremidad hasta pasar por un proceso ya degenerativo avanzado. ujú. Creo que tenemos que individualizar los casos, las características de los pacientes, porque no es lo mismo sospechar de una gonartrosis en un paciente adulto mayor a un paciente joven que quizá tenga un antecedente traumático que también va a cursar con una gonartrosis como secuela del mismo, ¿no? Entonces, Ujú, creo que la radiografía es fundamental. Y ujú, desafortunadamente a veces en lo que yo he notado que podemos tener un poquito de problema es que los ujú, radiólogos a veces no le dan el valor, bueno, no tanto el especialista en radiología, el técnico en radiología, de ujú. que nosotros necesitamos radiografías bien tomadas, Sí, con carga de peso, para valorar la alineación de una manera adecuada, ¿verdad? Y podernos dar ujú, una idea específica del grado de artrosis que estamos evaluando. sí. Entonces, ¿tú solicitarías una resonancia para una gonartrosis después de que ya viste una radiografía que te establece una gonartrosis 3, 4? ¿Tú aparte solicitarías una resonancia para complementar tu diagnóstico o te quedarías solo con la radiografía? Como te decía, yo pienso que si el paciente entra en un grupo etario donde Ujú, nosotros sabemos que la artrosis per se va a estar acompañada
de datos de lesión cartilaginosa, de datos de lesión meniscal, creo que Ujú, sería redundar en un diagnóstico que ya te lo está dando la clínica y la radiografía simple. ujú, Pero si estamos hablando, por el contrario, de un paciente joven en el cual la radiografía no te concluye ujú, específicamente que ya tenemos una artrosis, la resonancia sí puede ser de utilidad, porque en la ujú. resonancia vamos a encontrar datos tempranos de un proceso artrósico en evolución, como viene Sí. a ser un edema de la médula ósea por sobrecarga en las zonas que están propensas a desarrollar la artrosis, y también las lesiones meniscales que están iniciando o que están apareciendo en etapas tempranas del proceso degenerativo. Sí, mira, qué bueno que mencionas eso, sobre todo de la edad, porque a mí sí me ha tocado algunos pacientes ya mayores de 65 que vienen con su resonancia y tienen una que reporta la resonancia desgarros meniscales o lesiones meniscales y digo, ellos esperan que con una artroscopía se les resuelva un problema que a lo mejor ya no va a ser resuelto por ese medio y que ya requieren, por ejemplo, una artroplastia de rodilla, ¿no? Eso, digo, Es puede bien tener hasta válido. repercusiones legales, ¿no? Legales. Sí, claro. Ujú, Fíjate que a ese respecto sí quisiera comentar, el radiólogo es muy dado a decir meniscopatía grado 3 en cierta zona, pero, o ruptura meniscal, pero a veces obvian el decir que el menisco ya tiene cambios degenerativos, que es ujú. un menisco con depósitos de cristales o que es un menisco que ya está deshidratado o degenerado, lo cual pues simplemente viene a corroborar el proceso degenerativo que ya presenta el paciente, ¿verdad? Sí entiendo muy bien el tema que comentas. Sí, Moni. Y Moni, ¿alguna sugerencia de alguna técnica radiográfica que nos pueda servir para de manera temprana diagnosticar esa gonartrosis que va empezando y que quizá con una técnica simple no podamos ver? ¿Existe por ahí alguna proyección especial que nos pueda ayudar, no? Que me gustaría que nos la explicaras. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que es fundamental la radiografía AP en bipedestación con Ujú, carga de peso sobre la extremidad. Incluso creo, y lo dictan pues todos los libros que se refieren a la evaluación de la gonartrosis, deberíamos de tomar una escanometría para ver el eje mecánico y el eje anatómico de toda la extremidad, no ujú, limitarnos únicamente a la rodilla, porque a sí, veces se nos olvida que corregimos rodilla, pero no estamos evaluando el la varovalgo cadera. de cadera o el tobillo, ¿verdad? Entonces nos Ujú, podemos quedar cortos. Eso para mí sería fundamental, tener una medición de toda la completa. extremidad Ujú, completa. Y aparte, existe una proyección que la mayoría no solicitamos, pero que ujú, también es muy útil. A veces puedes tener una radiografía AP con disminución parcial o sutil del espacio, ujú, porque según reporta la literatura, los cambios incipientes en el proceso artrósico en el cartílago se dan en una zona de los cóndilos que abarca el radio de flexión de 30 a 60 grados. Una ujú. radiografía anteroposterior te da de 30 a 0 grados la Ujú. evaluación de los cóndilos. Sí, por donde pasa Entonces, el rayo de rayos X. exactamente. Entonces, si nosotros queremos evaluar adecuadamente qué es lo que estamos presentando, el grado de desgaste, existe una proyección que es la proyección de Rosenberg, que Ujú, también tomas una radiografía en bipedestación, pero esta es póstero anterior, el rayo ujú, incide de posterior a anterior y debe de hacerse con una flexión de la rodilla a 45 grados. ujú, Esto te permite ver una parte del cóndilo más hacia la zona de carga, hacia ese radio que hablábamos de los 30 a los ujú. 60 grados, y te permite muchas veces esos desgastes que son grado 2, grado 3 en la radiografía, en la radiografía P, que pueden no corresponder a la clínica que te refiere el Ujú. paciente, hacerse evidentes en esta proyección. Creo que nos quedó muy claro entonces la todavía gran importancia de nuestra amiga la radiografía, ¿no? Así es. Eh, pues muchísimas gracias, doctora Moni. Fue un placer de veras tenerte en esta breve charla, porque así son las cápsulas. Ya. Creo que les va a quedar muy útil a los residentes que se están formando. No irse luego, luego a lo más sofisticado. La radiografía todavía es útil, esa técnica de Rosenberg. Y pues no me queda más que de verdad agradecerte y nos vemos hasta la próxima. También doy las gracias en la asistencia técnica, como siempre, al doctor Joel Pacheco. Se despide su amigo, el doctor Pedro Sánchez. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Muchas Moni. gracias. Hasta luego. Saludos.